historia, todo está señalando hacia Cristo, hacia su poder, hacia su autoridad. Y les quiero decir, mis amigos, mis hermanos y hermanas, no hay nadie como nuestro Señor Jesucristo. No hay nadie como Él. Él es el Dios verdadero. Él me salvó y me cambió y ha salvado a muchos de ustedes y tiene poder para transformar nuestras vidas. Y todas las cosas que hay existen para Él, por Él y para Él. Él es la razón principal que nosotros existimos. Nosotros hemos sido creados para glorificar a Dios. Y nosotros hemos sido redimidos, los que conocemos a Cristo por medio de la fe, hemos sido redimidos para la gloria de Cristo, para glorificar a Dios. Él es el Rey de Reyes y Él merece toda la majestad y todo el honor, toda la adoración de todas las personas en todo el mundo. Amén. En Hechos 3, versículo 11, dice: mientras el hombre, es decir, el hombre que había sido cojo, seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro, corrió hacia ellos al lugar conocido como Pórtico de Salomón. Versículo 12, al ver esto, Pedro les dijo: pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud o piedad hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. ¿Quién está recibiendo la gloria aquí? Jesucristo. Él es aquel que ha restaurado a ese hombre. Ustedes, hablando Pedro a los judíos que están allí presentes, dice: ustedes lo entregaron a Jesús y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Versículo 14. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos, y de eso nosotros somos testigos. Por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre a quien ven y conocen. La fe que viene por medio de Jesús le ha dado a esta perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia. Es decir, cuando ellos mataron a Jesús. Versículo 18. Pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos sus profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que sean borrados sus pecados, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Versículo 22. Moisés dijo: el Señor, eso es lo que Moisés había dicho muchos años antes: el Señor su Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos a un profeta como yo. Presten atención a lo que les diga, porque quien no le haga caso será eliminado del pueblo. En efecto, a partir de Samuel, todos sus profetas han anunciado estos días. Ustedes pues son herederos de los profetas y del pacto que Dios estableció con nuestros antepasados al decirle a Abraham: y en tu simiente serán bendecidos todas las familias de la tierra. Cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para darles la bendición de que cada uno se convierta de sus maldades. Todo está señalando así a Cristo como Rey resucitado. Y Pedro y Juan, por eso en los versículos 12 y 13 dicen: ¿por qué nos miran como si? ¿Por qué nos miran así? ¿Verdad? Porque no se están mirando ustedes
como si por nuestro propio poder o virtud, nuestra propia piedad, hubiéramos hecho caminar a este hombre. Dice, no, el Dios de nuestro padre Abraham, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Entonces, como ya les dije, todo se trata de Cristo. Todo es acerca de la gloria de este gran Rey. Nosotros creemos, la Biblia enseña que hay un solo Dios, y es un misterio para la mente humana, pero hay un solo Dios en tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese Dios ha existido eternamente así, en perfecta comunión entre los miembros de la deidad. Dios es amor, porque desde la eternidad pasada ha existido un amor entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Dios es un Dios triuno. Es un solo Dios, pero en tres personas. Y Dios Hijo, el Señor Jesucristo, es aquel, dice la Biblia, que por medio de Él todas esas cosas fueron creadas. Y sin Él nada de lo creado llegó a existir. Entonces, hablando de Jesucristo, aquel que ha existido eternamente como Dios Hijo, ¿qué es lo que sabemos acerca de Él? ¿Qué más conocemos acerca de Cristo? Que Dios mismo vino y se hizo hombre. Pero ¿cómo es Jesucristo? ¿Qué vemos aquí en el pasaje? Versículo 14 dice, en el versículo 14 y 15 vemos dos cosas acerca de Jesús. Él es el santo y el justo, ¿verdad? Él es el santo y el justo. Y también dice que ellos mataron al autor de la vida. Entonces el Cristo es el autor de la vida. ¿Cómo es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Dos cosas por lo menos que vemos aquí. Él es el autor de la vida y Él es el santo y el justo. Entonces, hablando de Él como el autor de la vida, como ya mencioné, por medio de Él, dice en Juan 1, por medio de Él todas esas cosas fueron creadas y sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. La creación viene de Él y quiero hablar hoy acerca del plan de redención. Como vemos a Cristo como Rey soberano a través de la historia del universo. Dios creó el mundo en perfección. Cristo es el Rey de la creación. ¿Y el mundo fue creado en pecado? No, en perfección. El mundo fue creado, Dios podía ver después de su creación, decir, todo eso es muy bueno. Es bueno. Después de cada día de creación, Dios dijo, esto es bueno. La creación fue algo hecho en perfección, porque un Dios perfecto lo hizo. Y nosotros fuimos creados para reflejar la luz de Cristo, la gloria de Dios, igual como la luna refleja la luz del sol, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? No solamente cuando vemos hacia el pasado, no solamente vemos la creación, sino también tristemente vemos la caída del ser humano, ¿verdad? Vemos la caída del hombre, que el hombre creado para disfrutar relación e intimidad con Dios, fracasó y por su propia elección desobedeció a Dios. Y toda la humanidad ha caído en pecado. Todos nacemos como pecadores por el pecado de Adán. Somos pecadores tanto por nacimiento como por hecho. Entonces, siendo que Jesucristo, como dice aquí, no solamente es el autor de la vida, pero que es la otra cosa que dijimos en el versículo 14. Jesús no solamente es el autor de la vida, sino también Él es el santo y el justo. Y como el Dios eterno, Él existe en santidad y en justicia. Y necesitamos recordar eso, que Dios es tan santo. El pecado es algo que Él odia, que Él aborrece. Y es tan perfecto y tan puro que el pecador, una persona que es manchada por el pecado, ni siquiera puede entrar en su presencia. Dicen que Dios es tan santo que ni puede ver el pecado. Entonces, si fuimos creados para disfrutar una relación con Dios, para glorificar a Dios para siempre, ahora,
¿Qué ha pasado? El pecado nos ha separado de Él. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Y además la paga del pecado es la muerte. La muerte habla de separación. La muerte física es la separación de nuestro espíritu, de nuestro cuerpo, ¿verdad? Nuestro alma y espíritu del cuerpo. Y la muerte espiritual, la muerte que todos nosotros tenemos, nacemos realmente muertos en nuestros pecados, en una condición de separación de Dios. Y esa, si continúa así, conduce hacia la muerte eterna, que es separación eterna de la presencia de Dios. En otras palabras, el infierno. Ausencia de la gloria de Dios. Ausencia de un lugar que es prácticamente la ausencia de todo lo que es Dios y todo lo que es bueno, porque toda buena cosa que existe es Él. Es un lugar de tormenta, un lugar de ira y de castigo. La Biblia habla de ese lugar como un lugar real. No es una cosa de cuento de hadas. La santidad de Dios es algo tan grande. Y nosotros como seres humanos ni siquiera entendemos un poquito. Piensa en la persona más santa que tú conoces. La persona que parece tener una vida muy, muy piadosa. Puedes identificar a una persona así, esa persona es una abominación para Dios. Su justicia no es nada en comparación con la justicia de Dios. A menos que sea que Dios mismo ha dado su justicia a esa persona, y vamos a llegar a eso. Entonces, Dios creó el mundo, creó a nosotros los seres humanos, ¿para qué? Para glorificarlo y disfrutarlo para siempre. Pero nosotros hemos caído, el pecado nos separa de Dios. Pero les quiero hacer la pregunta, ¿eso sorprendió a Dios? Dios dijo, ay no, ¿qué voy a hacer ahora que la humanidad ha fracasado? Todos mis planes han sido destruidos, que voy a tener que hacer un plan nuevo, eso no funcionó muy bien. ¿Así pasó? No, ¿qué dice aquí en el versículo 18? Acerca del plan. Recuerden que estamos hablando de Jesús como rey, como aquel que tiene control, aquel que es soberano sobre todas esas cosas. Versículo 18, pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Ahí está hablando de la crucifixión de Jesús. Está diciendo, aún en la crucifixión de Jesús, el acto cruel del hombre, eso fue algo que Dios de antemano había planeado. Si no está claro ahí, ve un capítulo atrás, en Hechos 2. Hechos capítulo 2, versículo 23. Como una página atrás quizás, o quizás en la misma página, el capítulo 2 de Hechos, versículo 23. Y lo tengo aquí en la pantalla también, si no puedes ubicar. Este Jesús, hablando acerca de Jesucristo, este fue entregado por el plan que predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Antes de la creación, Dios ya tenía un plan. Él ya sabía que la humanidad caería en el pecado, y Él ya tenía un plan. Eso no sorprendió a Dios. Dios va a usar el pecado y va a usar esas cosas para su gloria. Y es lo que vamos a ver mientras sigamos avanzando. Pero ese fue algo predeterminado por el previo conocimiento de Dios. Y ustedes, dice Pedro a los judíos, ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Ellos fueron responsables, pero atrás de todo eso fue el plan perfecto y bueno de Dios. El versículo 24, pero Dios lo resucitó. Es lo que estamos celebrando hoy, que Cristo ha vencido la muerte, poniendo fin a la agonía, los dolores de la muerte, puesto que no era posible que Él quedara bajo el dominio de ella. Entonces ninguna de estas cosas escapó a la mente de Dios. Dios todo el tiempo ha tenido un plan perfecto para redimir a un pueblo para sí mismo, un pueblo para su gloria. Y desde Génesis hasta Apocalipsis vemos ese plan abriéndose, y podemos andar descubriendo más y más detalles de cómo Dios, en su bondad y en su amor, tenía un plan para redimir al mundo, redimir a un pueblo y restaurar todas esas cosas para su gloria. Y eso nos llega a la tercera cosa. Empezamos viendo la creación y cómo Cristo
rey sobre la creación, y luego vimos la caída y vemos que Cristo, nuestro Dios, sigue siendo soberano aún en la caída del ser humano. Él sigue siendo rey, aunque Satanás ha guiado una rebelión contra él. Todo el tiempo Dios ha estado en control. El hombre es responsable. Tomamos decisiones pecaminosas y sufrimos las consecuencias, pero Dios permanece en control. No hay nada que puede cambiar o alterar su plan. Ningún poder, ningún afán podría hacerlo. Entonces vemos la creación, la caída, y ahora llegamos a la tercera etapa de esta historia, que es la redención. La redención. Nota otra vez en los versículos 14 y 15. Dice: ustedes rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Versículo 15. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos, y de eso nosotros somos testigos. Él es el santo y justo. Jesucristo es el único hombre que ha vivido una vida perfecta, sin pecado. Dios se hizo hombre. Cristo es completamente Dios y completamente hombre. No dejó de ser Dios. Pero como Dios hombre, Él vivió en perfecta obediencia a la voluntad de su Padre. Nunca pecó. Cumplió toda la ley. Vivió en perfecta obediencia a la voluntad de Dios. Él vivió la vida perfecta que tú y yo no pudimos vivir, ¿verdad? Y murió la muerte que nosotros merecemos morir. Yo sé que he repetido esa frase varias veces, pero deja que esa verdad entre en tu corazón, que no llegue a ser una cosa, pues ya he escuchado eso muchas veces. Él murió en tu lugar, tú en tu pecado, yo en mi pecado. Nosotros tomamos el lugar de Dios, robamos su gloria. Robamos su gloria, tomamos la gloria que pertenece solamente a Él, y vivimos como somos nuestro propio Dios. E inventamos a nuestros propios dioses que hacen lo que nosotros queramos. Pues yo quiero creer esto y aquello porque eso me conviene. Me conviene creer eso. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos robando la gloria de Dios verdadero. Tú y yo nos hemos puesto en el lugar que solamente Dios merece. Pero Dios es tan bueno y tan lleno de gracia que Él vino y se puso en el lugar donde nosotros merecemos estar. Y en la cruz, Cristo satisfizo la ira de Dios. Él ha satisfecho la ira de Dios, de un Dios justo y santo contra el pecador. Esa eternidad en el infierno que tú mereces y que yo merezco, Cristo lo sufrió en la cruz. Dios mató a su Hijo para que no tuviera que matarte a ti y a mí. Jesucristo también fue dispuesto, como Dios dijo, Él en obediencia fue a la cruz, en amor por nosotros. Pero podemos decir, los hombres, ellos lo mataron, ¿verdad? Ellos lo clavaron en la cruz, pero ¿quién estaba atrás de todo eso? Fue Dios. Desde la eternidad pasada había un pacto que Dios Padre y Dios Hijo ahí, pues, existiendo eternamente, que ellos decidieron, y estamos pensando en términos más allá de nuestra comprensión, pero de alguna forma el Padre y el Hijo se pusieron de acuerdo de que el Hijo iría. Alguien necesita ir, y el Hijo dijo, aquí estoy. Está escrito acerca de mí. Yo iré para pagar por ellos, para morir en su lugar. Y ese gran pacto de redención son buenas noticias para nosotros, porque Cristo no solamente vivió la perfecta vida que tú no puedes vivir. Piensa en un día que no has pecado. ¿Has pasado ahí? Yo, para ser honesto, yo creo que no hay ni un día que paso sin pecar en algo. Y Cristo, imagínate, todos sus días, de toda su vida, 33 años, Él viviendo en perfecta obediencia a su Padre. Cada día, cada momento, cada segundo. Nunca pecó.
Y no solamente hizo eso, sino también murió en tu lugar, en mi lugar, en lugar de todos aquellos que confían en Él como Salvador. Y venció el enemigo que no pudimos vencer. Venció la muerte. La muerte es un enemigo, es una realidad. Que todos nosotros vamos a enfrentar la muerte un día. Pero si nuestra fe está en Jesús, nosotros podemos tener esperanza. Y si la muerte es triste porque es separación por un tiempo, pero si conocemos a Cristo y sabemos que esa persona conoció a Cristo también, hay esperanza. Y ojalá que les toque ir un día, que no sea ninguno de ustedes, pero les toque ir un día a un funeral de un creyente verdadero. Porque es una experiencia. Si tú has ido a velarios y funerales de personas, si vas a uno de un creyente verdadero, es una experiencia completamente distinta. Como fuimos ustedes conocen a Matt Naya y Erika, que vienen a veces aquí. Cuando fuimos al funeral del hermano de Matt Naya, que era un misionero, fue una celebración. Las personas estaban ahí, no es que estaban felices que había muerto, pero estaban celebrando una vida que había sido vivida por la gloria de Dios y tenían esperanza. No había tristeza como el mundo tiene tristeza. Fue algo totalmente diferente. Eso es únicamente posible porque Cristo ha vencido la muerte. Él venció el enemigo que no pudimos vencer nosotros. Sí, amén. Ok, versículo 19. Por tanto, dice, tomando todo eso en cuenta, viendo todo eso, por tanto, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, o sean convertidos, para que sean borrados sus pecados. Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que sean borrados sus pecados. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué significa arrepentirse? Vamos a suponer que llegué un poquito tarde, que yo llegara, hagan de cuenta que yo llegara un poquito tarde aquí este día, unos 5 minutos después, y llego y les digo, así estoy vestido y todo, y perdónenme que llego tarde porque manejando aquí a la iglesia, mi casa está aquí, pero es una historia, ¿verdad? Imaginar, manejando aquí en camino a la iglesia, escuché un ruido con mi carro y me estacioné a un lado de la carretera y salí del carro para ver las llantas y checar que todo está bien, y un camión vino y me atropelló ahí en la calle. Y me levanté y chequé las cosas en el carro y todo estaba bien, subí en el auto y aquí estoy para predicar. ¿Cuántos creerían eso? Aquí estoy para predicarles, aunque me ha atropellado un camión. Todos, si eso realmente habría pasado, todos sabrían, él está echando mentiras. Nadie que ha sido atropellado por un camión estaría parado aquí hablando, ¿verdad? Una persona que es atropellada por un camión se ve diferente que yo parezco, ¿no es cierto? El punto es esto: el arrepentimiento verdadero es un cambio. No solamente es creer hechos acerca de Dios. No somos salvos solamente por entender hechos históricos. Tú preguntas a la mayoría de la gente hispana en esta comunidad, ¿crees que Jesucristo resucitó de entre los muertos? ¿Crees que Cristo murió en la cruz? Y la mayoría dicen sí, pero ¿son salvos? La mayoría no. No ha cambiado sus vidas, no ha afectado la forma en que viven. Y sabemos que somos salvos porque Dios nos salva, por su gracia nos da fe y confiamos en Él. No por las obras, pero el que verdaderamente tiene fe en Dios va a tener una vida cambiada, una vida transformada, ¿verdad? Y esa persona que dice, pues yo creo en la resurrección, es como yo diciendo, me atropelló un camión y aquí estoy. No hay ninguna diferencia evidente en su vida. El arrepentimiento verdadero resulta en un cambio de vivir. Es reconocer que tú no eres Dios, que tú no eres el amo y el Señor de tu vida, que es Cristo el Rey soberano. Y entregas tu vida a Él como Señor y Salvador. No solamente como Salvador, mucha gente lo quiere como Salvador, pero es creer en Él como Señor y Salvador y entregarnos a Él
y creer ya no vivo yo he sido crucificado con Cristo. Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por fe en el Hijo de Dios que me amó y dio su vida por mí. Entonces, si estás aquí y crees que Cristo murió en la cruz y crees que ha resucitado, hay una diferencia entre creer con fe verdadera y creer solamente en la mente. Si estas verdades realmente no han cambiado la forma en que vives, arrepiéntete y pon tu fe en Él, en lo que Él hizo en la cruz por ti. Arrepiéntete de tu pecado. Pon tu fe en Cristo, en su obra terminada, que Él satisfizo la ira de Dios para que tú pudieras ser liberado de la muerte si crees en Él. Bueno, llegamos al último punto. Vemos la creación que el Rey ha creado todo. Él es soberano sobre toda su creación y aún permanece soberano durante la caída del ser humano. Aunque hay pecado en el mundo, Él no ha perdido el control. Y Él tenía un plan de redención para redimir un pueblo y un plan para restaurar todas esas cosas. Y nosotros como creyentes, como las primicias de la resurrección, dice la Biblia, nosotros pertenecemos a una nueva creación. Somos nuevas criaturas en Cristo, somos una nueva creación. Y Dios está haciendo todas las cosas nuevas. Nota lo que dice en el versículo 19. Por tanto, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. ¿Por qué? Para que sean borrados sus pecados. Para que sean borrados sus pecados, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Tiempos de descanso, ¿qué es eso? Pues va explicándolo más en el 20. Enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas. Viene un día cuando nuestro Rey va a regresar y Él va a restaurar todas las cosas. Va a restaurar todas las cosas. Va a ser mucho mejor de como era en el jardín de Edén. Porque no solamente va a ser un ambiente sin pecado, va a haber un ambiente sin la posibilidad de pecado. ¿Se ve la diferencia? Entonces, vamos a buscar nuestras Biblias, el último libro de la Biblia, Apocalipsis, casi hasta el final de la Biblia, de la palabra de Dios, versículo Apocalipsis 21. Mira, tenemos la cita ahí en la pantalla, Apocalipsis 21. Y vamos a ver varios pasajes en este capítulo. Como digo, no es difícil encontrar, es casi hasta el final. Apocalipsis capítulo 21. Los capítulos, los números grandes, versículos son los números chiquitos. Apocalipsis 21. Nota lo que dice aquí. Después, versículo 1. Apocalipsis 21:1. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada para una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Como era en el jardín de Edén en el principio, Dios moraba, andaba en el jardín con Adán y Eva, había perfecta comunión. Dice, aquí entre los seres humanos, en el final, Dios está morando con los hombres. Está la morada de Dios entre ellos. Él acampará en medio de ellos y será su Dios. Él, note eso, Él les enjugará toda lágrima de los ojos, y no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir.
Quiero que vean algo ahí en este versículo 5. Note que dice, perdón, el versículo 4. Note que dice, no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor. Pero no dice, no habrá lágrimas. Sino que algo personal ahí dice que Dios mismo les enjugará toda lágrima de los ojos. Es un Dios de bondad, un Dios personal, que Él mismo va a quitar las lágrimas de nuestros ojos. Y ya no habrá muerte, ya no habrán funerales o hospitales, ni ninguna de esas cosas. Ya no habrá necesidad. Dice el versículo 5, el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. ¿Cuál es la restauración de qué? Todas las cosas que vemos ahí en el sermón de Pedro en Hechos 3. Yo hago nuevo todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Esa es la palabra de Dios. Créelo, pon tu fe en lo que dice. Es la palabra del Rey poderoso. Estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. También me dijo, ya todo está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que salga vencedor heredará todo esto. Y seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometan inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Que dijo en versículo 23 de Hechos 3, porque quien no le haga caso a Jesús, el que no hace caso a Jesús será eliminado del pueblo. Eso es de lo que está hablando aquí, separación de todo lo que es bueno, porque todo lo que es bueno viene de un Dios perfecto y santo y puro. Y todo el que no le haga caso será eliminado del pueblo. Es una advertencia que hay tiempo, que hoy es el día de la salvación. Hoy, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón, mi amigo. En el versículo 10 del capítulo, de este mismo capítulo, entonces dice, me llevó en Apocalipsis 21, versículo 10, entonces me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la ciudad santa. ¿Sí la ven ahí? La ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, y tenía la gloria de Dios. Su fulgor era semejante a de una piedra muy preciosa. Y nota lo que dice en el versículo 22. No vi en ella templo alguno. No hay templo allí. ¿Por qué? Porque su templo es el Señor. Que era el templo en el Antiguo Testamento, el lugar donde las personas tenían comunión con Dios, ¿verdad? Ya no hay necesidad de templo. ¿Por qué? Porque Dios está allí. Dios está ahí. El templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. Ese es su Hijo Jesucristo. La ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna que la iluminan, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones andarán a su luz y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Sus puertas nunca cerrarán de día, pues allí no habrá noche. Y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones. Versículo 27. Jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Dios está restaurando todas las cosas. Los que por la gracia de Dios tienen fe en Él pertenecen a esa nueva creación. Y aquí
Nota lo que dice en Hechos 3. Nosotros que somos los redimidos, nosotros que pertenecemos al pueblo de Dios, tenemos el privilegio, hermanos. Esta promesa en versículo 25, hablando de lo que Dios dijo a Abraham, dijo, en tu simiente, en tu descendencia, Cristo principalmente, serán bendecidos todas las familias de la tierra. Y nosotros en Cristo, esa bendición se trata de nosotros. Nosotros en Cristo, perteneciendo a Cristo, siendo el cuerpo de Cristo, ahora tenemos la gran responsabilidad y el privilegio de ser una bendición a todas las naciones. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo bendecimos a la gente? En primer lugar, por llevarlos el Evangelio, las buenas noticias de que Cristo ha venido, que Dios ha amado tanto al mundo, que de tal manera Dios amó al mundo que ha enviado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este mensaje es un mensaje precioso que debe de estar en nuestros labios. Que hay personas que sin creer eso están perdidos. No hay esperanza. Yo sé que no es popular decir eso. Vivimos en una cultura donde las personas piensan que todos los caminos llegan a Dios, pero nosotros no somos la autoridad. Nosotros no somos la autoridad. Esto es la palabra de Dios. Y Dios dice que Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero hay tiempo, nosotros tenemos el deber, la responsabilidad y el privilegio de ir y ser una bendición entre las naciones. Y mi sueño, mi deseo para nuestra iglesia es que nosotros podamos no solamente impactar a nuestra comunidad, sino a las naciones, que podamos enviar misioneros, apoyar misioneros, que podamos alcanzar personas, porque sin este evangelio están perdidas. Están perdidas. Esta es la verdad. Esa es la única, Jesús es el único que puede salvar. Porque nadie puede entrar en la presencia de Dios con su propia justicia. Porque nuestra propia justicia es como trapos de inmundicia para Dios. Entonces, en la cruz, ese Dios santo, el santo y el justo, que nunca había pecado, el inocente, el cordero, sin mancha, Él, escuchen bien mis hermanos, mis amigos, Él sufrió toda la culpa de nosotros, todo el castigo que venía hacia nosotros. Y dice que Dios derramó su ira sobre Él, satisfizo la ira de Dios, propiciación es la palabra que usamos. Él satisfizo esa ira contra nosotros. Dice en 2 Corintios, el que no conoció pecado, se hizo pecado para que nosotros pudiéramos llegar a ser la justicia de Dios en Él. Nosotros ahora podemos tener una justicia, podemos ser lavados, nuestros nombres pueden estar escritos en el libro de la vida, si nuestra fe está en Cristo, en lo que Él ha hecho. No estoy confiando en que yo soy una buena persona, confiando en que Dios es bueno. Cristo es el sacrificio por mis pecados, que Él fue el que murió sin pecado por los pecadores. Yo no los puedo convencer, pero solo quiero declarar eso como la verdad. Es una verdad que cambia vidas. Si tú no conoces a Cristo, si tú realmente te has arrepentido, arrepiéntete y confía en Jesús. Y llegarás a pertenecer a su nueva creación. Y nosotros, hermanos, que somos miembros de la nueva creación, aún hoy, aunque sabemos que las cosas no van a ser completamente restauradas hasta que Jesucristo regrese, ¿verdad? Hasta sabemos que las cosas van de mal en peor. Sabemos que hay persecución, que hay tribulación hasta el fin. Sin embargo, nosotros debemos vivir de tal forma que la gente pueda ver esa nueva creación que va a venir, que puedan ver un vistazo de esa nueva creación en nosotros. Que pueden ver un vistazo de la nueva creación en la forma que amamos a nuestros hijos y en nuestro matrimonio, en nuestra iglesia, en nuestros amigos y en el trabajo, y
todo lo que hacemos deben de ver cómo son los miembros de la nueva creación, para que vean un vistazo del reino venidero de Dios entre nosotros. Porque Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas, del dominio de las tinieblas, al reino de su amado Hijo, al reino de la luz. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, nadie es como tú. Padre, por favor, habla a nuestros corazones y cámbianos. Ayúdanos a no estar enfocados en otras cosas. Ayúdanos a no estar distraídos por ninguna otra cosa, Señor. Sino ayúdanos a tener nuestra mirada en ti, en tu obra, la obra de tu Hijo en la cruz. Él venció la muerte y que Él viene otra vez. Oh Señor, úsanos para tu gloria como tú quieras. No somos dignos, Señor, de nada, pero tú eres digno de toda la adoración y toda la gloria. Y gracias, Señor, porque tú nos has amado con un amor eterno, un amor infinito, Señor. Y ayúdanos como tus siervos a vivir reflejando la realidad de la nueva creación, sabiendo que somos nuevas criaturas en ti, que ya hemos resucitado con Cristo, que ya estamos espiritualmente ya sentados con Cristo en la gloria. Ayúdanos a vivir de una manera que refleja eso, una manera digna de ese llamado que nosotros hemos recibido. Para tu gloria, Señor, aquí entre todas las naciones. Para que nosotros como tu iglesia podamos proclamar tu nombre, Señor, y mostrar tu gloria y tu supremacía en todas las cosas para el gozo de todas las personas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.